Muy bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman el audio, por favor? Valerie, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me confirman el audio? Ya, perfecto, Rael. Bueno, vamos a esperar a sus compañeros, ya estamos y vamos en la clase, voy a compartir pantalla. Y vamos a mostrar, digamos, nuestra aula virtual, ¿no? Entonces acá, como ven, ojo, y aquí en anuncios, correcto, tenemos sobre las clases prácticas con el AD. Entonces es importante aquí que podamos ver y damos clic en esta parte, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar todos los enlaces correspondientes a las clases con el AD. Recuerden de que independientemente del AD que tenemos asignado, si en el horario que hemos quedado en la CI 47, ustedes tienen el día miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Y acá, dando clic en este enlace, se ingresa, pero aquellos que todavía no han podido ingresar, podían haberlo hecho el día jueves, ¿correcto? Y acá están los diversos horarios. Mientras se regularice el acceso a la aula de comunidad, a través de esta situación, vamos a poder ingresar a las clases con el AD. Y acá, como dice, estimados estudiantes, para unirte a la sesión con enlace de invitado debes utilizar la siguiente sintaxis: colocar tus apellidos, tus nombres y la sección correspondiente para que se pueda contabilizar, digamos, la asistencia. eh, esta semana la asistencia no tenía calificación, pero la semana 2 la asistencia tiene calificación. Se califica con 3 puntos, entonces es importante que puedan ir en cualquiera de los horarios que hay disponibles aquí, digamos, en esta parte de los anuncios, ¿sí? Es importante entonces que puedan acceder ustedes, digamos, a esa información. Sí, Israel. El delegado es Abel, creo. Abel se encuentra en sala, creo que todavía, ¿ya? A ver, de los que están, si pueden compartir el enlace para sus compañeros que todavía no se han registrado, para que de esa manera puedan participar también, digamos, en la sesión de clase, ¿sí? Ya, en la clase anterior estuvimos viendo el tema de qué era una ecuación diferencial y cómo yo verificaba la solución, digamos, de una ecuación diferencial. Habíamos hablado del tipo de soluciones y nos quedamos un poco queriendo retroalimentar lo que corresponde a la parte de eh, diversos tipos de soluciones. En los diversos tipos de soluciones, nosotros teníamos la familia de soluciones, la solución particular, la solución singular y la solución general. Entonces, la familia de soluciones es aquella que yo la obtengo al resolver la ecuación diferencial. Dice, y si una solución de una ecuación diferencial contiene n parámetros reales, arbitrario se dice que es una familia n paramétricas. Si hubiera un solo parámetro o una sola constante, se dice que es uniparamétrica. Si la ecuación tuviese dos parámetros, se le llama biparamétrica. Si tuviese tres parámetros, se le llama solución de tres parámetros. A partir de tres se le llama solución de tres parámetros, de cuatro parámetros, dependiendo si la EDO es de orden 2, de orden 3. Si la EDO es de orden 5, su familia de soluciones sería una que sería de 5 parámetros. La solución particular, dice, es cada solución de una ecuación diferencial que se obtiene dando valores específicos a los parámetros de una familia de soluciones. Y la solución singular es una solución de la ecuación diferencial que no forma parte de ninguna familia de soluciones,
pero que permite verificar la ecuación diferencial. Y la solución general dice es una familia de soluciones que contiene a todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, en este sentido, aquí, por ejemplo, tenemos un caso en el cual, a ver, un ratito, no sé qué está pasando aquí. Ya, voy a hacer captura de la pregunta y voy a resolverla en nuestro cuaderno de trabajo, un poco para ver cómo vamos a encontrar la solución aquí de esta ecuación. Entonces aquí, a ver esto, ya. Así lo habíamos resuelto, miren. Claro, acá lo estoy viendo, ¿no? Habíamos visto cómo se verificaba la solución. Creo que lo que quedó pendiente entonces era ver lo que era un PBI. Entonces, en este sentido, esto ya estaba resuelto, ¿sí? Aquí, lo que decíamos, si y es igual a cx más c cuadrado, es una familia uniparamétrica de soluciones de la EDO, en donde el y era x, y' más y' elevado al cuadrado. Entonces, si el c vale 1, me quedaría x más 1. Por lo tanto, sería la ecuación azul, la gráfica, ¿no? Si c vale 2, sería 2x más x al cuadrado, que vendría a ser, digamos, la curva roja. Si el c vale 3, la recta verde, y así sucesivamente como vemos. Entonces, la familia de soluciones son rectas. Ahora, en el caso que el y era menos x cuadrado sobre 4 y es una solución singular de la ecuación diferencial, y acá veíamos que era esta parábola. La gráfica, entonces, como ven, no pertenece a la familia son las rectas, y la parábola ya no es parte de la familia de las rectas, y al ser solución se le llama solución singular, ¿no? Y ahora, lo que quedó pendiente era entonces ver qué era un problema de valor inicial. Se dice un problema de valor inicial o de Cauchy de primer orden consta de una ecuación diferencial de orden 1 y una condición inicial, como se muestra condición, ¿no? A continuación, tengo la función en términos de la variable independiente, la variable y un y', si igual a 0, la EDO es de orden 1. Y si y de x0 vale y0, a eso le establezco como la condición inicial. Entonces, cuando una EDO va acompañada de una condición inicial, a eso le llamamos PBI. Y tipo de cosas que me piden que es determine una solución, digamos, del PBI en este caso, ¿no? Entonces, esta es la manera como nosotros validamos el problema de valor inicial. Y luego, como resumen, habíamos visto en la clase anterior que el orden de una EDO se determina por la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial ordinaria. Luego, existen soluciones explícitas y implícitas. ¿Qué es la diferencia? Que la función implícita es cuando yo no puedo despejar el y en función de x, y en la función explícita el y se puede expresar como una función de x. Y luego, ¿qué otro tipo de soluciones de una EDO existen? Tenemos las familias de soluciones, la solución particular, la solución singular y la solución general. Además, ¿qué es un PBI? Acabamos de ver que un PBI es una ecuación diferencial y si es de primer orden debe ir acompañada de una condición inicial en ese sentido. Y luego se recomienda la bibliografía del curso, que es el libro digital que se encuentra en el aula virtual,
el libro texto que lo podemos pedir del centro de información y los videos del canal del YouTube que acá. Entonces, si ustedes hacen clic en este enlace, automáticamente les lleva al canal del curso que está en YouTube. ¿Sí? Y con eso damos el cierre de la clase, digamos, del día martes. Y muy bien, entonces ahora vamos a tratar de ver el tema de la clase para hoy. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Decimos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La EDO de variables separables y la EDO exacta, que son métodos que me va a permitir hallar la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. A ver, un segundito en esta parte, un poco para que nos vayamos conociendo. Voy a tratar de compartir el video. Recuerden que nosotros vamos a tener exposición. Es importante que podamos interactuar a través de la cámara para irnos conociendo, para que en el día de la sustentación podamos hacerlo de manera amigable, digamos, la comunicación, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ver el tema de la EDO de variables separables. Ahora, ¿cómo obtendrás la solución de una EDO de primer orden? Entonces, yo tengo aquí derivada de y respecto a x igual a 2x sería una ecuación diferencial. ¿Cómo vamos a hallar la solución? Entonces, para ello, nosotros decimos, ¿qué necesitamos conocer? Fundamentalmente en la solución de una EDO vamos a recurrir a los métodos de integración y de acuerdo a lo que habíamos estudiado en el curso de cálculo 1, nosotros teníamos que en el método resolver hablábamos de una integración por sustitución, una integración por partes, una descomposición en fracciones simples y también tener en cuenta las propiedades, que son los saberes previos que yo necesito para poder realizar la solución de una ecuación diferencial. Por lo tanto, decimos, ¿cuál es el logro de la clase de hoy? Decimos, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve EDO de primer orden con variables separables y con una EDO exacta. En este sentido, entonces, vamos a ver que el tema de clase es cómo funciona el método de las variables separables para resolver una EDO y el método de la EDO exacta para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Muy bien, decimos, una ecuación diferencial de variables separables. En su definición, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, de la forma derivada de y respecto a x, el segundo miembro lo debo expresar como un producto de una función g que depende solo de x por una función h que depende solamente de y. Si la ecuación tiene esta forma, se dice que es de variables separables. Muy bien. Ahora, el método de solución que nosotros debemos seguir es lo siguiente. Primero, debo identificar que la EDO es de variable separable. Segundo, separar las variables. Quiere decir que en un miembro coloco al diferencial de y con su función en y en el otro miembro coloco el diferencial de x con la función de x y luego, usando las reglas de integración, entonces integrar en cada miembro las constantes arbitrarias se pueden expresar en una sola. Ese es el procedimiento, entonces, que yo sigo en el método de las variables separables. Y por lo tanto, aquí aparece un primer ejercicio que me dice, en la ecuación diferencial que sigue, identifique las que son de variables separables. Y tengo aquí dos casos. Muy bien, entonces voy a tomar estos dos casos y voy a llevarlos a mi cuaderno de trabajo. Al tener aquí en el cuaderno de trabajo, bueno, este era aquí, ya, esto es la clase anterior, entonces voy a agregar una nueva página, ¿ya? Y aquí le voy a colocar que esto es
la sesión 1.2. Y voy a pegar aquí, entonces, este primer ejercicio. Voy a achicarlo un poco, ya. Y ahí. Entonces, miren, jóvenes, aquí me dice, en la ecuación diferencial, que sigue identifique las que son de variables separables. Entonces, yo voy a tomar aquí el primer caso. Si yo tomo el primer caso, tengo dy sobre dx igual a 5xy cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado y cubo más x cuadrado. Entonces, tomo aquí, tengo la derivada de y respecto a x. Usted dice en el numerador 5xy cuadrado menos y cuadrado, factorizo el y cuadrado, que multiplica a 5x menos 1 sobre, y en el denominador veo que puedo factorizar el x al cuadrado, que multiplica entonces a un y al cubo y más 1. Muy bien, ahora, los y, este de diferencial de x lo voy a pasar al segundo miembro, como está dividiendo, lo paso como a multiplicar, y este y al cubo lo paso todos los que sean y, los paso al primer miembro. Por lo tanto, voy a tener aquí y al cubo más 1, que multiplica el dy, y este y cuadrado que está multiplicando pasa al primer miembro a dividir. Análogamente, en el segundo miembro yo tengo aquí el 5x menos 1 por el diferencial de x y sobre que el x al cuadrado. Y como ven, usted dice, en esta parte, en el primer miembro, yo tengo el y con su y al cubo más 1 sobre y cuadrado. Todo depende de y. Y si tomo el segundo miembro, tengo el diferencial de x y todo lo que lo implica son expresiones, funciones de x. Entonces, por lo tanto, quiere decir que en este caso vamos a indicar si es de variable separable. Entonces, ahora voy a tomar el segundo caso que tengo aquí, x al cuadrado por derivada de y respecto de x menos 3x igual a y. Muy bien, para poder pasar el diferencial de x a multiplicar, este 3x lo paso al otro miembro, entonces me quedé aquí x cuadrado por la derivada de y respecto de x, que sería igual a ¿qué? A un y más un 3x. Ahora este diferencial de x lo voy a pasar a multiplicar y me debe quedar x cuadrado por el diferencial de y, que sería igual a un y más 3x por el diferencial de x. Pero observe que en esta parte, ¿no? Aquí veo que me aparece un factor que es y más 3x que están, se puede decir, agrupados. Entonces, esta y no podría pasar al primer miembro, el x sí lo puedo pasar, pero el y no lo puedo pasar. Entonces, yo a lo más lo que podría tener, en este caso, es considerar que yo tendría aquí un dy igual a un y más 3x sobre el x al cuadrado por el diferencial de x. Pero como acá tengo el y no lo puedo pasar al primer miembro, entonces quiere decir que en este caso yo digo esta es que no es una ecuación de variable separable. Entonces, esa es la forma como resolvemos el primer caso de cómo
verificar si una EDO es o no de variables separables. Muy bien, entonces ya terminamos el primer ejercicio, cómo se hace el reconocimiento de ser o no una de variables separables. Y aquí tengo otro ejercicio que ya cambió el contexto, porque ahora que me dice, resuelva la EDO. Entonces, si yo tomo aquí, a ver, un segundo, voy a tomar aquí el ejercicio, lo voy a copiar y lo voy a llevar nuevamente al cuaderno de trabajo y en la cual voy a pegar acá y voy a tratar de resolver, ¿no? Me dice, resuelva la EDO. Si ya me pide resolver la EDO, y por el momento el único método que conozco, ¿cuál es? Es el de variables separables. Entonces, lo primero que es, voy a ir en búsqueda si es una de variables separables. Entonces, voy a tomar aquí el problema y usted dice, muy bien, en este paréntesis tengo 4y más x cuadrado y diferencial de x menos 5x más xy cuadrado diferencial de x igual a qué? A 0. Entonces voy a tomar, en el primer término, voy a factorizar un y que va a multiplicar a quién. Entonces a un 4 más x al cuadrado por el diferencial de y. Y este menos pasa al otro miembro como más, pero a la vez puedo factorizar ya, en este caso, ¿qué? Un x que multiplica a quién? A un 5 más y cuadrado y por el diferencial de x. Perfecto. Entonces voy a tratar de tener el y en el primer miembro. Entonces yo tengo acá un y por el diferencial de y. Y este y cuadrado más 5 o y al cuadrado más 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Y acá tengo un x por el diferencial de x, pero del primer miembro el 4 más x al cuadrado, que está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir, voy a tener x al cuadrado más 4. Entonces, como vemos, yo ya le di la forma de qué, que es una EDO de variables separables. Como la EDO es de variables separables, entonces voy a integrar. Usted dice, voy a integrar a quién, al y sobre y al cuadrado más 5 por el diferencial de y, que es igual a la integral, y en el segundo miembro tengo x sobre x cuadrado más 4 por el diferencial de x. Entonces ahora recurro a mis técnicas de integración y observen, usted dice acá, si en el denominador yo observo, tengo acá, llamo como un u al y cuadrado más 5, entonces el diferencial del u sería igual a 2y por el diferencial de y. Profe, pero aquí tengo y de x. Entonces yo voy a hacer un artificio en el cual, si acá lo multiplico por 2 y lo multiplico por un medio, la ecuación no varía. Análogamente voy a tomar aquí, voy a llamar, digamos, un w al x cuadrado más 4 y aplico diferenciales. El diferencial de w sería 2x por dx. Pero aquí tengo x de x, entonces nuevamente, acá también como un artificio, lo multiplico por 2 y lo multiplico por un medio para que no cambie. Entonces, quiere decir que en esta parte yo observo que lo que he generado es que me quede en la integral, me estaría quedando así, ¿ya? Me estaría quedando un medio de la integral del 2y de y, que lo cambio por un du,
sobre u. Y debe ser igual a 1/2 de la integral, el 2x de x vale db sobre w. Pero, ojo, recordemos que la derivada de u sobre u, esto me debe quedar, ¿no? Logaritmo natural. Entonces quiere decir que en esta parte me debe quedar 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto del u más una constante, y en el segundo miembro que voy a tener 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de w más una segunda constante. Pero ojo que, ¿quién es el u? Usted dice, profe, el u es y cuadrado más 5. ¿Y quién es el w? X cuadrado más 4. Entonces quiere decir que mi problema se ha reducido ahora a tener 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto del y al cuadrado más 5 más una constante, y va a ser igual a ¿qué? A 1/2 del logaritmo natural de ¿quién? Del x cuadrado más 4 más una constante. Muy bien. Como acá tengo 1/2, entonces voy a hacer como una cuestión operacional en el cual a toda la ecuación lo multiplico por 2 para desaparecer las fracciones. Si todo lo multiplico por 2, 1/2 por 2, simplemente ¿qué me queda? Me queda logaritmo natural del valor absoluto del y cuadrado más 5 más 2 veces la primera constante igual al logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 4 más 2 veces una segunda constante. Ahora, todas las constantes, como habíamos visto en la parte inicial, todas las constantes se pueden reducir como una sola constante. Y aquí poder considerar que este logaritmo lo paso al primer miembro y voy a tener así, logaritmo natural del valor absoluto del y cuadrado más 5 menos el logaritmo natural del x cuadrado más 4, que debería ser igual al doble de la segunda constante menos el doble de la primera constante. Pero todas las constantes que yo tengo las voy a reducir y le llamo simplemente una sola constante. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que toda esta constante lo escriba como una sola constante. Pero como acá tengo una resta de logaritmos, recordemos que cuando yo tengo una resta de logaritmos, lo voy a escribir por aquí, recuerden que si yo tengo el logaritmo de un a por b, esto es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Y cuando yo tengo un logaritmo del a sobre b, este es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, que son propiedades del logaritmo. Entonces quiere decir que aquí, del primer miembro, como tengo una resta de logaritmos, esto vendría a ser el logaritmo del valor absoluto del y al cuadrado más 5 sobre, ¿quién? El x cuadrado más 4. Igual a ¿qué? A una constante. Muy bien. Entonces, ahora usted dice, hacia esa parte, yo voy a tener que aplicar acá lo siguiente. En mate básica, yo sabía que si yo tenía el logaritmo, digamos, de una cantidad tal como u, igual a una constante, entonces el u lo podría escribir como e elevado a la constante. Entonces, esto es una propiedad importante que debemos recordar que se nos va a presentar en varios momentos. Entonces significa que ahora, si el logaritmo,
aquí, si el logaritmo de una expresión es igual a una constante, quiere decir que el valor absoluto del y al cuadrado más 5 sobre el x cuadrado más 4 va a ser igual el e elevado a una constante. Pero el e elevado a una constante nuevamente la genero como si fuera una nueva constante. Un número a una constante, otra constante. En el valor absoluto, ojo, como el y esté elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si le sumo 5, siempre sigue siendo positivo. Análogamente en el denominador, como esto siempre es positivo, le quito el valor absoluto. ¿Qué me queda? Y al cuadrado más 5, que sería igual a x cuadrado más 4, igual que a una constante. Y esto que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar, quiere decir que voy a tener que y al cuadrado más 5 debe ser igual a una constante que multiplica al x cuadrado más 4. Lo que acabo de obtener es la solución del aedo, ¿no? Lo que tengo aquí, usted dice, lo que acabo de obtener en esta parte vendría a ser lo que yo llamaría la solución general. Entonces, decimos, esto que tengo aquí es la solución general del aedo. Pero en el problema, si me daban aquí donde dice resuelve el aedo, automáticamente ya la tengo resuelta, ¿no? Ahora, en este caso, el y lo podría fijar en función de x, entonces digo aquí, como el y no se puede expresar como una función de x, entonces a esta también le diríamos, ¿qué tipo de solución es? Es una solución de tipo implícita. Y esa es la manera entonces como hemos resuelto, digamos aquí, el problema, ¿no? Entonces, a ver, voy a achicarlo un poco para que le puedan hacer una captura de pantalla y vean el paso a paso de cómo lo hemos resuelto. No sé si el delegado ya se encuentra o alguien, por favor, tómale, así está Abel, ¿no? Abel, tómale una foto a eso y lo subes al grupo del WhatsApp para aquellos compañeros, porque en el aula yo he registrado, somos 41 alumnos y ahorita en la clase veo que hay ¿cuánto? 35 alumnos. O sea, quiere decir que faltan 6. Algo pasó, pero para que puedan compartir, digamos, la solución. Me confirma Isabel si hizo. Ahora, preguntas jóvenes en la sala. Miren cómo ya, entonces ya aprendí a resolver mediante el método de las variables separables. Necesito manejar mis reglas de integración. Abel me confirma la captura. Ya, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí cómo se resuelve la ida, ¿no? Entonces aquí en el caso A también les tengo acá, ¿no? Cómo se hizo el proceso, pero está de una manera directa, ¿no? La ida es de variables separables y aquí tengo el segundo caso, la ida no es de variables, están escribiendo por el chat. Ah, son para los compañeros que falta agregar, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ahí tienen también la solución hecha con editor de ecuaciones. Luego, en el ejemplo que habíamos visto de la EDO, entonces yo tomaba aquí en el problema, factorizaba, transponía términos, despejando los términos, ¿no? Y luego la EDO era de variables separables, integraba ambos miembros, observando que la propiedad, la integral del derivada de u sobre u, es logaritmo del valor absoluto de u más una constante, ¿correcto? Y luego hacíamos la transposición de los logaritmos, ¿no? Y obteníamos
la solución general es implícita lo que habíamos indicado. Claro, aquí está pulcros directo, pero si les muestro de una manera directa, y hay algunos que todavía se les está en proceso de recordar los pasos de cómo debo hacer el problema, ¿no? Yaguía y decía, Abel, ¿no sería más oportuno que compartas el enlace para que se agreguen a tu grupo? Abel, ¿me escucha? Ya, pero si ella ha colocado el número, sería oportuno que se puedan ir agregando. ¿Ya? Perfecto. Ahora, reflexión. Me dice, la EDO, x cuadrado menos 5y, derivada de x menos 5x más 3y cuadrado, derivada de y igual a 0. Es de variables separables. ¿Qué podríamos decir en este caso? Entonces, si yo tomo aquí este ejercicio, vamos a decir, del primer paréntesis tengo x cuadrado menos 5y. ¿Puedo factorizar el x o puedo factorizar el y? No, están fusionadas. En el siguiente paréntesis tengo 5x más 3y cuadrado. ¿Puedo sacar el x o puedo sacar el y? No. Entonces, ¿será de variables separables? Decimos, por la forma de la expresión, no se puede factorizar e independizar ni la variable x ni la variable y, por lo tanto, no es de variables separables. Pero si la EDO no es de variables separables, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, en este caso, viene la preocupación y decimos, vamos a hablar del diferencial de una función de dos variables. En cálculo 2, ustedes hablaban en el problema directo que si yo tengo una función de dos variables y yo aplico el diferencial, entonces este diferencial de la función estaría asociado al desarrollo de la derivada parcial de la función respecto a x y multiplicada por el diferencial de x, y más el diferencial de la función respecto a y multiplicado por el diferencial de y, que sería el problema directo, ¿no? Teniendo la función, yo calculo sus derivadas parciales. Perfecto, pero si yo tuviese el problema inverso, en el cual, ¿no? Yo tengo, digamos, las derivadas parciales y quiero hallar la función. Entonces estoy en el problema inverso. Entonces, para ello es conveniente expresar una función m en términos de xy por el diferencial de x y más una función n en la variable xy por el diferencial de y. Muy bien. Ahora, en la forma diferencial, dice, es el diferencial de alguna función f de x, es lo que nosotros vamos a ir en búsqueda. ¿Y de qué función es? Es de una función potencial desconocida que es el f de xy. Entonces, en este detalle, si identifico el diferencial de una función de dos variables, entonces en este sentido vamos a asociarla hacia las ecuaciones diferenciales que son exactas. Si una ecuación diferencial es exacta, su método de solución es mediante la EDO exacta. Y en este sentido, vamos a decir, en la definición, una ecuación diferencial de primer orden de la forma que sea una función m y n en términos de xy, pero que el m está multiplicado por el diferencial de x y más el n que está multiplicado por el diferencial del y. ¿Eso es igual a qué? A 0. Se llama exacta si el diferencial m de x y por el de x más el n de xy por el de y es el diferencial de alguna función. Y por lo tanto, el método de solución que yo debo seguir, ¿cuál va a ser? Primero, verificar que la ecuación diferencial es exacta. Es decir, debo cumplir que la derivada parcial de m respecto a y sea igual a la derivada parcial de n respecto a x. Luego,
vamos a hallar la función potencial llamada la función f de xy, tal que la derivada parcial de esa función potencial tome la forma del diferencial m de x más el n de y. Y luego de expresar la ecuación diferencial como un diferencial de la función igual a 0, entonces la solución general de forma implícita sería que la función potencial en términos de xy lo igualo que a una constante. Que eso es el procedimiento como se hacía en el curso de cálculo 2. Entonces, el método de solución que yo voy a hacer en este caso, que es la otra forma, va a ser la siguiente. Primero, dada la EDO, m de x más el n de y igual a 0, ¿no? Primer paso, voy a verificar que la EDO es exacta o no. Si es exacta, sigo el proceso, y si no es exacta, terminó el proceso. Luego, si fuese exacta, vamos a hallar por integración parcial, indicando que la función potencial será la antiderivada de la función m de x sumada de una función g de y. Luego, como la derivada parcial de f respecto a y viene a ser el n de x, entonces derivamos, vamos a resolver que el g' de y va a ser igual al n de xy menos la derivada parcial respecto a y de la función m de xy diferencial de x. Y cuarto paso, hallamos el g integrando parcialmente la expresión anterior, ¿no? Y 5, la solución es f de xy igual a ¿qué? A una constante. Y por lo tanto, ese es el procedimiento que nosotros vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, ahora me dice aquí, verifique si la siguiente ecuación diferencial son exactas. En caso afirmativo, ahí es su solución. Entonces, voy a tomar aquí este ejercicio y lo voy a llevar a nuestro cuaderno de trabajo. Lo copio, lo llevo y lo voy a pegar aquí. Tengo el ejercicio. Muy bien, dice, verifique si la EDO son exactas. En caso afirmativo, ahí es la solución. Entonces yo tengo aquí, usted dice, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender que yo tenga la forma de un m de xy por el diferencial de x más un n de xy por el diferencial de y igual a 0. Entonces, observando el m de xy va a ser igual a ¿quién? A 3x más y cuadrado. Entonces, voy a calcular la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces, quiere decir que yo derivo respecto a y, ¿a quién? A 3y más x cuadrado. Y al derivarlas, derivada de 3y me quedaría 3, y la derivada de x cuadrado respecto a y me da 0, y 3 más 0 que me queda 3. Ahora, voy a tomar el n de xy, y el n de xy para mí es la expresión, ojo que acá viene tiene un signo menos, entonces viene a ser menos 3y menos x cuadrado. Entonces voy a tomar la derivada parcial de n con respecto a x, que vendría a ser la derivada parcial con respecto a x de quién? De menos 3y menos x al cuadrado. Entonces cuando yo derivo, la derivada de menos 3y sería
respecto a x vendría a ser 0, y la derivada de menos x al cuadrado respecto a x me quedaría menos 2x. Entonces aquí me ha quedado menos 2x y aquí me quedó 3. Y estoy viendo que este valor con este valor, ¿cómo son? Diferentes. Entonces yo digo aquí, como la derivada parcial de m con respecto a y ha resultado diferente a la derivada parcial del n con respecto a x, entonces la EDO, decimos, no es exacta. Entonces, esa es la manera como lo vamos nosotros a desarrollar, ¿no? Vemos que en el caso A, entonces no es exacta. Por lo tanto, no hay nada más que hacer. Ahora, voy aquí y dice, muy bien, ya tengo que esta ecuación no es exacta. Voy a la segunda y voy a tomar aquí este ejemplo. Voy a copiarla y voy nuevamente al cuaderno de trabajo. Entonces voy a pegar aquí el ejercicio y tal como he hecho con el paso A, vamos a hacerlo con el paso B. Entonces aquí, nuevamente, ¿cuál es el proceso? Voy a decir, el que multiplica, lo primero, como siempre, mi punto de partida. ¿Qué vamos a decir? Yo tengo que ver que tenga el m de xy por el dx más el n del xy por el dy igual a 0. Muy bien, entonces identifico que el m del xy sería para mí, ¿quién? 6xy menos 2y cuadrado más 1. Voy a calcular la derivada parcial de m con respecto a y. Y voy a tomar 6xy. Cuando lo derivo parcialmente respecto a x, ¿qué me quedaría? Me quedaría 6x menos derivada de 2y cuadrado, que me quedaría, ¿qué? Bajo el 2, 4y. Y la derivada de 1, que vale 0. En resumen, ¿qué me quedó? 6x menos 4y. Voy a identificar el n del xy, que va a ser en este caso, ¿quién? El 3x al cuadrado menos 4xy, ¿sí? Y voy a calcular la derivada parcial de n con respecto a x. Y cuando yo lo derive, derivada de 3x cuadrado respecto a x, su derivada que me quedaría, 6x, menos derivada de 4xy, como derivo respecto a x me quedaría menos 4y. Y entonces, simplemente que me quedó 6x menos 4y. Y miren que esta parte y esta parte se han obtenido los mismos resultados. Entonces usted dice, como estos resultados son iguales, entonces la EDO es exacta, ¿no? Entonces, como la EDO es exacta, debo resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Entonces, esto vendría a ser como el paso 1. Voy al paso 2 y yo digo, la función potencial debe ser como la integral del m del xy por el diferencial de x, pero sumado de una función g de y. En este caso, entonces yo digo, mi función potencial f de xy debe ser la integral
Pero el m para mí, ¿qué era? Era 6xy menos 2y cuadrado más 1, todo multiplicado por el diferencial de x, y le agrego una función g de y. Muy bien, entonces continúo y digo, mi función potencial f de xy tiene que ser igual. Integral de 6xy. Como el diferencial es de x, el y actúa como una constante, y entonces digo, integral de 6x, entonces me quedaría ¿cuánto? 3x cuadrado y. ¿Por qué? Porque al derivarla me quedaría el 6xy menos integral de 2y cuadrado de x. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 2xy cuadrado. Integral de 1 me daría entonces más x, ¿no? Y más un g de y. Entonces ya encontré mi función potencial. ¿Qué esto va a ser? Vamos a decir la solución del problema, pero me falta encontrar ¿qué? ¿Cuánto vale el g de y? Pero aquí, ojo, que yo voy a calcular, entonces eso es lo que yo quiero. Entonces ahora voy a calcular la derivada parcial de f, lo derivo respecto a x, o perdón, lo derivo respecto a y. Ya, voy a derivarla respecto a y, porque recuerde que la derivada parcial de f con respecto a y es lo que yo llamo el n del xy. Entonces, y al derivar respecto a y digo, derivada de 3x cuadrado y, me quedaría 3x cuadrado. Menos derivada de 2xy cuadrado, el que se afecta es el y, baja el 2, quedaría 4xy. Más derivada de x respecto a y es 0, y más derivada del g de y, me va a dar un g' de y. Pero ojo que el n de xy, el n yo lo tengo aquí. Usted dice, muy bien, voy a cambiar de color para que se note el cambio y voy a usar, digamos, este color. ¿Ya? Dice, el n de x para mí vale 3x al cuadrado menos 4xy. Entonces que lo voy a igualar al 3x cuadrado menos 4xy más un g' de y. Pero ojo jóvenes, que aquí usted dice, este término 3x cuadrado y, con este 3x cuadrado y se debe anular, ¿no? Y este término menos 4xy, con este menos 4xy se van a anular. Entonces, en esencia, ¿qué me ha quedado en el primer miembro? Me ha quedado, ¿ya? Lo voy a continuar por aquí. Eso me va a dar 0, que sería igual a ¿qué? Al g' de y. Pero si el g' de y vale 0, entonces quiere decir que el g de y tendría que ser una constante, porque la derivada de una constante vale 0. Entonces, como g de y me ha salido para este problema, que es un k, entonces voy a ir a la función potencial. Entonces voy a decir aquí, en la ecuación que tenía marcada con un asterisco, yo digo, la función f de xy debe ser, ¿quién? 3x al cuadrado menos 2xy cuadrado más x más el g de y, que me salió, que es una constante, ¿sí? Y esto sería la función. Pero esta función potencial la debo igualar, ¿qué? ¿No? Entonces, esta función ahora
el f de xy yo lo igualo a un c. Entonces implica que el 3x cuadrado menos 2xy cuadrado más x más k debe ser igual a una constante k. Ahora, en esta parte, ¿qué a cuál se refiere? ¿Me podría, o sea, a cuál se refiere? Disculpe, profesor, en la ecuación del asterisco. Ah, ya, 3xy cuadrado. Ya, gracias, gracias. Sí, ya me di cuenta. Acá, ¿no? Ya, ya, aquí. Sí, esto entonces era 3x cuadrado y. Ya, muy bien. Menos 2xy cuadrado más x igual a acá. Entonces quiere decir que si el f, el x lo igualo acá, quiere decir que me va a quedar aquí 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más x. Y esta acá la paso al otro miembro, una constante más o menos una constante. La operación de constante se define como si fuera que una constante. Esto vendría a ser para mí lo que llamaríamos la solución general. ¿Ya? Pero ojo que acá en el problema, ¿no? No olvidar, miren, ¿ya? Aquí no olvidar que yo tengo esto, una condición que es de valor inicial. Entonces acá vamos a indicar, entonces, que el y de 1 vale 2. Si el y de 1 vale 2, quiere decir que en este caso el x se cambia por 1 y el y resulta que 2. Entonces si yo reemplazo sería 3 por 1 al cuadrado multiplicado por 2 menos 2 por 1 multiplicado por 2 al cuadrado más el x que vale 1, que sería igual a ¿qué? A la constante. Entonces, 1 al cuadrado es 1 por 3 por 2, acá me queda 6. Menos 2 al cuadrado por 1 por 2 me queda 8, más 1. La constante, entonces, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, como la constante vale menos 1, entonces yo voy a indicar que, entonces, mi problema quedaría 3x al cuadrado y menos 2xy cuadrado más x igual a c. Pero como el c vale menos 1, ¿ya? Yo lo reemplazo ahí. Pero si quiero verlo de repente en una manera mucho más práctica, este menos 1 lo paso al primer miembro y tendría 3x al cuadrado y menos 2x y cuadrado más x más 1 igual a 0. Y lo que acabo de encontrar es lo que yo llamaría la solución ¿de quién? Del PBI, ¿no? Ah, muy bien, entonces en esta parte usted dice, ¿cuál es mi respuesta? Esta es mi respuesta. Y esa es la manera, entonces, ¿cómo resolvemos un problema mediante una edad exacta? Preguntas, jóvenes, los escucho, por favor. A ver. Ah, me dice, profe, ¿podría tomar el ejercicio 3A? Ah, ¿a la solución te refieres? ¿A la que tengo aquí? ¿A eso se refiere Fabricio? Ya. Entonces ahí está el 3A. Y aquí tenemos que el 3B, ¿no? Y miren todo el trabajo algebraico que hay que realizar. Y esa es la manera como nosotros hallamos la solución del problema. A ver, si ha quedado claro la solución del problema, a ver, jóvenes, levanten la mano
Si no hay preguntas, levanten la mano para entender que ha quedado claro esta parte. A ver, jóvenes. Y los demás, Yaritza, Wilman, Vivian, Rodrigo, dígame, ¿qué es lo? Si no levantan la mano es porque hay algo que no han entendido, ¿no? A ver, jóvenes. Ah, ya, ya. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, como ven, jóvenes, esa es la manera como se van a trabajar, digamos, esos ejercicios, ¿sí? Aquí, digamos, bueno, ahora se habla de un trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, a ver, hagan captura de esos dos problemas y vamos a dar, voy a formar grupos. Sí, jóvenes, a ver, traten de interactuar y voy a hacer que los grupos se formen de aleatorio, ¿no? Entonces, como somos casi 40 alumnos, voy a hacer, ya, tomen nota, hagan copia en los problemas, por favor, voy a crear los grupos, ¿sí? A ver, eh, grupos de trabajo, ya, asignar grupos aleatoriamente, ya, incluir moderadores al grupo, cantidad de grupos, ya, a ver, vamos a formar 8 grupos, ¿sí? Y 3 grupos de 3 asistentes y 5 grupos de 4. ¿Permitir que los asistentes cambien de grupos? No. Cambiar de asistentes, sala principal, un miembro, ya. Y miren, ya se crearon los grupos, ¿sí? Como ven, miren, ya están ahí los grupos, ¿sí? El grupo 8, entonces, a ver, por favor, quiero que resuelvan esos dos problemas y aleatoriamente de cada grupo lo voy a tomar como nota de participación para algún bono posterior que sea necesario en una actividad de nota actitudinal o incluso de una evaluación, ¿ya? Ya, a ver, los ejercicios están aquí, no sé si lo llegan a ver, ¿ya? Y a ver, jóvenes, comiencen, ya, les voy a dar unos 10 minutos para ver cómo desarrollan esta actividad. Sí, ahí están los dos problemas. Y aleatoriamente de cada grupo voy a ir explorando cómo lo puedan resolver o lo resuelven una y luego doy el rol de compartir pantalla para que muestren su solución. Sí, a ver, jóvenes, vayan trabajando.